Vamos a pasar al tiempo de la predicación. Acercar un poquito más yo creo que ahí está bien, ¿verdad? Y bueno, ya leímos nuestro pasaje que es que nos toca esta mañana meditar. Les voy a pedir que podamos hacer una oración, que el Señor nos hable a través de este pasaje, que utilice la predicación para ministrar nuestros corazones, para exhortarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos en toda justicia. Vamos a orar para iniciar. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, Señor, reunida esta mañana aquí. Gracias por tus misericordias y que por tu gracia, Señor, somos tu cuerpo, tú eres nuestra cabeza, Jesús, y queremos vivir para ti. Concédenos someter nuestra carne, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a ti, Señor, porque tú eres digno de ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, la predicación de esta mañana está titulada Velad y orar. Y son las palabras que Jesús les hace a sus discípulos, especialmente en el versículo 37. Nosotros podemos leer: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y es interesante que el Señor específicamente se dirige a Pedro. Se dirige a Pedro, hermanos, entre los tres que había llamado a orar más cerca de él. No sé si lo recuerdan, unos versículos anteriores, cuando acaban de entrar al huerto de Getsemaní. Porque precisamente Pedro es el que ha estado alardeando acerca de su tenaz fidelidad al Señor. Él está diciendo: Señor, aunque me mataren, yo no te negaré. Entonces, hermanos, Pedro evidentemente sabe que es impulsivo, que es impaciente, que es intemperante en su carácter, que es tosco y brusco, pero no se considera un traidor. Y, hermanos, puede que Satanás sea un adversario perverso, un ser perverso, pero es un capitán muy inteligente. Y sabes, él no va a gastar mucho tiempo ni muchos de sus recursos y sus fuerzas en atacar los lugares que tú vigilas bien. En la Biblia se nos describe la grandeza de Babilonia, de este rey Nabucodonosor, pero después ese imperio cae ante Ciro el persa. Y sabes, Babilonia tenía una gran fortaleza y había guardias por todo ese lugar y eran infranqueables sus murallas. Pero los persas entraron por el lado del Éufrates. En el Éufrates no había guardias, porque Babilonia estaba confiada en unas grandes puertas de bronce que tenían. Entonces decían: por aquí ni nos van a atacar. Pues fue por ahí por donde los conquistaron. Hermanos, Jesús le está diciendo a sus discípulos: velen y oren, porque sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Jesús invita a Pedro a ser victorioso en su vida cristiana, en su vida espiritual. Si él despierta del letargo en el que está, tanto físicamente como espiritualmente, y el Señor Jesús, que comanda nuestras vidas espirituales, sabe que los recursos para vencer en la victoria están en velar y en orar. Hermanos, a veces las personas vigilan las grandes faltas, pero lo leemos en Cantares, que las zorras pequeñas son las que destruyen las viñas. Hermanos, Pedro estaba preparado para resistir cualquier ataque, excepto el ataque del sueño. Pensamos en los grandes pecados y descuidamos los detalles de nuestras vidas. Hermanos, las palabras de Jesús no son un reproche para Simón, son una advertencia en amor. ¿Por qué el Señor los manda a velar y orar?
hermanos, porque tanto los discípulos como cada cristiano verdadero no tiene luchas contra carne y sangre, sino contra principados en las regiones celestes, contra gobernantes y huestes de maldad, y no podemos en nuestras fuerzas luchar contra nuestros enemigos. Hermanos, Jesús sabía que ellos eran especialmente frágiles y débiles, porque ellos sí son carne y sangre, porque tú y yo sí somos carne y sangre, pero no luchamos contra un enemigo que podamos vencer. Luchamos contra Satanás, contra nuestro propio corazón y contra el mundo en el que vivimos, y por lo tanto, Jesús, reconociendo la debilidad y la susceptibilidad de sus discípulos, les advierte: velad y orad. Hermanos, ellos eran débiles, estaban sujetos al sueño, al cansancio, pero su enemigo no descansa, su carne no descansa, el mundo en el que viven no descansa, y Satanás, que anda como león rugiente, no descansa, y por lo tanto les dice: velad y orad. Estén atentos, estén en guardia y estén constantemente dependiendo en oración de su Salvador. Hermanos, si nosotros tuviéramos el don de resistir la tentación, de luchar contra la carne en nuestra propia voluntad, el Señor no les hubiera dicho: velad y orad. Solo les hubiera dicho: velad. Si nosotros tuviéramos en nuestro propio ser la capacidad de derrotar y vencer a Satanás, vencer a nuestra carne, a nuestra propia concupiscencia y a las tentaciones del mundo, el Señor simplemente hubiera dado una advertencia. No le hubiera dicho a Pedro: Pedro, he orado por ti. Simplemente le hubiera dicho: Pedro, te advierto. Pero lo que Jesús está diciendo no es solo una advertencia. Les está dando una receta espiritual, conociendo la debilidad de sus discípulos y también de sus elegidos en la iglesia. Hermanos, hay una frase similar que hace el Señor más adelante. En Mateo 5, cuando está orando, Él dice que no entremos en tentación. Y esta frase es similar a lo que Él les está diciendo ahora: velad y orad para que no entren en tentación. Dando a entender que esta idea de entrar es ir a un terreno peligroso, donde las tentaciones son más grandes y la debilidad de la carne es más evidente. Y por lo tanto el Señor les advierte: velad y orad. ¿Sabes? Hay una historia, estaba leyendo una vez, de un sargento que se apellida Gregory, y él decía que tenían era una guerra en Estados Unidos contra los indios nativos, y tenían a un centinela en un puesto clave de su campamento, y en la noche lo mataron, y no se podían explicar los guardias cómo alguien había llegado hasta donde estaba ese centinela. Pensaron que quizás se había quedado dormido. Al siguiente día lo reemplazaron por otro, y ¿sabes qué? A la noche lo mataron, también amaneció muerto. Entonces el capitán de esa guarnición donde estaban llamó a uno de sus mejores soldados y le dijo: dispara a todo lo que tú veas, no importa si es un perro, no importa si es un ave, a todo lo que tú veas dispara. Y entonces se quedó ahí ese centinela. Y pasaron las primeras 2 horas y no había ruido. Pero al comenzar la tercera hora escuchó una rama quebrarse, una ramita, y escuchar suaves pisadas sobre las hojas secas en el suelo. Y entró en pánico y miedo.
y se puso atento y gritó: ¿quién anda ahí? Pero nadie respondió. Comenzó a echar un vistazo con más cuidado y vio algo moverse entre la maleza. Y estaba a punto de disparar hasta que vio que era un osito chiquito, un cachorrito de oso. Y el hombre se iba a reír y a decir: qué tonto, por algo tan tierno, y estaba yo asustándome. Pero entonces recordó la orden de su capitán y le dijo: a todo lo que tú veas moverse, dispárale. Y entonces descargó su rifle contra esa cría de osito. Y cuando se acercó al osito, entonces encontró que había un indio escondido debajo de la piel del oso. Velad y orad. Hermanos, la advertencia de Jesús es una advertencia en amor, porque el peligro abunda en nuestras vidas cristianas. A donde quiera que tú vayas, habrá peligro inminente. Existe el peligro, hermanos, de dejar pasar las oportunidades para crecer en la vida cristiana, las oportunidades para darle gloria a Dios, las oportunidades para extender el nombre y la fama de tu Salvador, las oportunidades para expresarle tu amor y tu fidelidad a Él. Hermanos, y todas las oportunidades que se presenten en la vida suelen ser inesperadas. Por lo tanto, debes velar y orar. ¿Has tenido la oportunidad de glorificar a Dios esta semana? Te aseguro que sí. ¿De mostrar amor a tu prójimo por gracia? Te aseguro que sí. ¿De compartir el evangelio? ¿De exhortar o animar a una persona? ¿De consolar al que está quebrantado de corazón? Te aseguro que sí. Pero si no velas y oras, estarás en el peligro o caerás en el error de dejar pasar las oportunidades. Hermanos, existe el peligro de que seamos corrompidos y de que la iglesia sea corrompida por falsos maestros. Y casi siempre las herejías y los errores doctrinales vienen de cosas pequeñas y que no parecen muy significativas, pero entonces empiezan a permear y a corromper la iglesia hasta que se apartan completamente del Señor. ¿Estás velando y estás orando por la salud de tu iglesia, porque mantengamos la buena doctrina? ¿O has quizá ya caído en ese error? Hermanos, existe el peligro de ser arrastrados y seducidos por nuestra propia concupiscencia, y por lo tanto debemos velar y orar, porque a veces creemos que el peor enemigo es Satanás, pero el peor enemigo somos nosotros mismos. Y constantemente, todo el tiempo, está la tentación latente y no podemos separarnos de ella. Por lo tanto, hermano, debemos orar y velar. Te repito, si estuviera en nosotros la capacidad de vencer la tentación de Satanás, del mundo, de nuestra carne, hermanos, incluso sería engañoso que oráramos. Sería inútil orar. Pero dado que no tenemos esa capacidad, el Señor nos advierte y nos instruye a que nos entreguemos a Él. Hermanos, te decía que cuando Jesús está orando en el monte, Él dice: Padre, no nos dejes entrar en tentación. Y esta idea de entrar es llegar a un terreno donde la tentación se vuelve más grande, pero tu carne se vuelve especialmente débil. Hermano, guárdate de entrar en un terreno donde es seguro que vas a caer. ¿Sabes? Yo, en estos 10 años que tengo de cristiano, he conocido todo tipo de
cristianos. Y es triste ver que hay personas que están en la iglesia y que tú los ves ahí cantando contigo, leyendo, sirviendo, pero tú nunca te imaginas que esa persona va a destruir un hogar, va a destruir su matrimonio y otro matrimonio por el adulterio, que esa persona va a caer en las drogas, que esa persona va a ser un agresor sexual, que esa persona va a cometer ilegalidades, fraudes. Hermanos, porque en nuestra carne está el potencial para hacer cosas que no nos imaginamos. Y por lo tanto el Señor advierte, no entren en tentación, no entren en un terreno donde tu carne se entregará fácilmente, donde el dominio de Satanás y el del mundo es prominente sobre el lugar en donde estás. ¿Tú crees que no podrías hacer eso? ¿Tú crees que no podrías cometer los pecados más horribles que te puedas imaginar? Hermanos, Dios no hubiera advertido, velad y orad. Pero en ti está, y el Señor lo sabe. Así que vela y ora, porque la tentación, la concupiscencia y el engaño del corazón está en nosotros constantemente. Y hermanos, existe tal territorio en el que la carne no opone ninguna resistencia al pecado. Y como decía Marx citando al puritano John Owen, si tú no matas el pecado te matará a ti. Y hermanos, triste ver mucha gente en la iglesia, algunos verdaderos cristianos, otros que creían ser cristianos, pero que destruyeron su matrimonio, su familia, su propia vida por no velar y orar. Hermanos, existe el peligro de volverse mundanos. Y Jesús incluye esto en su advertencia y en su instrucción. Sobrecargarnos con los afanes de esta vida, con ser engañados por las riquezas, entregar nuestro corazón a los deleites y a los afanes de este mundo, a un trabajo, a los bienes, a la popularidad, al reconocimiento en público. Y hermanos, ¿recuerdas la parábola del sembrador? Verdaderamente la semilla del evangelio creció en el corazón de algunos, dice Jesús, pero los espinos que representaban los afanes de este mundo ahogaron dicha semilla. ¿Alguna vez has visto personas que empiezan a venir a la iglesia y son promovidos en su trabajo, perseveran en un negocio y les va bien para su propia ruina? Porque entonces no pueden venir los domingos, se alejan de la iglesia porque están muy ocupados y terminan enfriándose. Pero eso no es único de los nuevos creyentes. También hay personas con muchos años en la iglesia y entonces las tentaciones del mundo, los afanes del mundo los alejan porque no velaron y no oraron. Hermano, que no seas prosperado para tu mal. Existe el peligro de caer en las garras de Satanás. Tú no puedes contra Satanás. Hay algunas denominaciones que dicen que le aplastes la cabeza a Satanás y lo ates. No, hermano, tú eres débil. Satanás es un enemigo poderoso. Y debes huir de él, resistirlo, velando en oración, como el Señor les instruyó a sus discípulos en Getsemaní. Y hermanos, el peligro más grande de todos, existe el peligro
de que el Señor no te encuentre preparado para recibirlo. Si hay un peligro grande, es que el Señor te visite o llegues a su presencia y no estés preparado para ese momento. Por lo tanto, se nos exhorta una y otra vez estar listos para su regreso. Hermanos, existe una relación muy íntima entre estas palabras de Jesús de velar y orar y sus padecimientos en el Getsemaní. Porque en la experiencia del jardín, Él fue perfeccionado. Y de hecho, si tú vas a Hebreos 5, te vas a dar cuenta que ahí mismo dice que Él aprendió obediencia por lo que Él padeció, refiriéndose a la agonía en Getsemaní. Hermanos, Él aprendió algo del costo de la obediencia cuando fue tentado en el desierto, pero aprendió el verdadero costo en su agonía en el huerto de Getsemaní, cuando en su alma sufrió los dolores del infierno. Hermanos, pero también podemos ver en este mismo pasaje las recompensas de velar y orar, porque tú ves a este Jesús sufriendo y quebrantado en Getsemaní con esta agonía de estar triste hasta la muerte, pero después de haber orado 3 veces, ir con paso victorioso y decirle a sus discípulos: levántense, es hora, porque el que me entrega está aquí. Hermano, la obediencia no fue la única lección que el Señor aprendió en Getsemaní. Él fue perfeccionado a través de los sufrimientos. Y porque Él sufrió, hermanos, porque Él sufrió, nosotros lo amamos. Él nos amó y conoció el sufrimiento por amor. Pero nosotros lo amamos porque Él sufrió las agonías de la cruz. Hermanos, Él sufrió siendo tentado, le costó obedecer, y esto es lo que lo hace, por eso dice Hebreos 5, lo hace perfecto como Salvador. Porque Él conoce el costo de velar y orar. Él conoce el costo de la obediencia al Padre. Él conoce el costo, hermanos, de vivir el camino del discipulado. Como amigo, como sacerdote de hombres pecadores. Y cuando vienen las tentaciones y la lucha se vuelve dura, hermanos, y el deber de nuestro Señor apunta a que nosotros debemos resistirlo, pero la carne quiere ir hacia el otro lado. Él lo sabe, porque Él lo sufrió. Hermanos, Él tenía que ser quebrantado y abandonado por el Padre para aprender a ser nuestro amigo y nuestro sumo sacerdote. Y por lo tanto, los sufrimientos y el costo de la obediencia, Él lo sabe porque es un sacerdote perfecto y padeció lo que nosotros. Hermanos, orar y velad porque la carne es débil, hermanos. Hermanos, por lo que el Señor nos manda hacer, Él lo hace por nosotros. En su humanidad, cuando Él estaba sufriendo las agonías de Getsemaní, Él les ordenó a sus discípulos: vamos a orar, ustedes 3 vengan conmigo más adelante. Y entonces oró, y buscando cierta simpatía de sus discípulos, hermanos, no la encontró porque ellos estaban vencidos por el sueño. Pero en su mayor agonía, Él estaba velando y orando por sus discípulos. Hermanos, y eso es hermoso de nuestro Salvador, que es un Salvador que nos manda a velar y orar, pero es un Salvador que vela y ora por nosotros. Fíjate lo que dice este escritor, se llama Thomas Watson.
Él dice, la eficacia de las oraciones de Cristo es igual a la eficacia de su sangre. Es la oración del Hijo en el cielo que hace que nuestras oraciones sean escuchadas por el Padre. El sumo sacerdote entraba en el lugar santo con los nombres de las tribus, pero Cristo entra en la presencia del Padre con los nombres de los elegidos. Los santos perseveran en creer porque Cristo persevera en orar por ellos. No hay condición más triste que la de un incrédulo que no tiene quien ore por él en el cielo. Para ti que estás en Cristo, hermano, Cristo ora y vela por ti. Y sabes, no hay una sola oración de Jesús al Padre que no haya sido contestada. Y por lo tanto tenemos gran confianza en Él. Porque los discípulos fallaron, pero Jesús seguía orando y velando por ellos. Hermanos, oremos y velemos, porque tenemos la confianza en nuestro Padre Celestial que ha enviado a un sumo sacerdote que intercede constantemente por nosotros. A lo mejor estás en problemas a veces, en gran dolor, y a las personas se les olvida orar por ti, hacerte una llamada. Pero tu gran Salvador está constantemente intercediendo por ti. Hermano, tus pecados pueden hacer arder la ira del Señor, porque es sumamente santo y el pecado lo indigna. Pero Jesús está siempre presto para orar e interceder por ti, porque te compró en la cruz. Y saber que ese sacerdocio de Él es eterno y es constante hacia nosotros debe, hermanos, llevarnos a decir estas palabras de Anselmo: te adoramos, oh precioso precio de... Te adoramos, precioso precio de nuestra redención. Víctima expiatoria que... Te adoramos, precioso precio de nuestra redención. Víctima expiatoria que por la maravillosa dulzura de tu ser has inclinado al Padre, quien mora en los cielos, para mirar nuestra bajeza. Solo tú has aplacado su ira para siempre. Hermano, qué precioso Salvador tienes, hermano, que siempre vela y ora por ti. Y entonces debes luchar contra el pecado y vivir para el Dios que te salvó, que te compró. Hermano, adóralo con tu alma. Ama a tu Salvador, a tu intercesor constante y perfecto. Hermano, no vivas en pecado, hermano. No te deleites en el pecado que le causó tanto dolor a su alma. Y entrégate a su perfecta intercesión por ti. Hermano, te ama a cada momento. Nunca te dejará de amar. Nunca comenzó a amarte. Y es tu fiel y perfecto Salvador. Adora al precioso Salvador, que no solo hizo un sacrificio perfecto en la cruz hace unos 2000 años, sino que el día de hoy, a cada momento, ora y vela por ti, sin detenerse, sin molestarse, sino que con ternura y con amor le pide al Padre por tu crecimiento espiritual, por tu victoria sobre el pecado. Hermano, adora a tu Salvador, fiel y amoroso. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias
porque eres precioso para nosotros, Señor, porque nos permites conocerte y deleitarnos en ti, Señor. Señor, y tus advertencias son por amor a nosotros, porque no quieres que nos perdamos el privilegio y el gozo de conocerte y disfrutarte, Padre. Gracias por enviar a tu Hijo, nuestro Salvador, quien es precioso y por quien queremos vivir en santidad. Oh, Señor, aviva nuestros corazones. Señor, quebrántanos con tu ternura para vivir en amor por ti, Padre. No permitas que vivamos un cristianismo hueco y frío, Señor, sino que verdaderamente nuestra vida, Señor, exprese la razón por la que tú has venido a morir a la cruz, para amarte, para glorificarte, Señor, y para vivir en victoria sobre el pecado. Señor, concédenos pues lo que tú nos pides, que velemos en oración y que vivamos, Señor, atesorando lo precioso que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.